Pues ahí están estas madres solteras, personas de la tercera edad que se han quedado sin empleo. Ojalá y encuentre una alternativa el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a más información. Le decía el pasado viernes que a pesar de los pendientes que dejó el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, como las carreteras que están todas desastrosas, la inseguridad que tuvo un crecimiento, se peleó con los reporteros, a pesar de todo esto, pues pareciera que lo premiaron y lo van a incorporar como director del Senagas. Pero, ¿qué ha pasado con el reciente gobierno? Porque han estado los del PAN, han estado los del PRI, ahora los de Morena y pobre Veracruz. Por ello agradezco esta tarde a mi colega Lourdes López para que nos comparta un poco precisamente de en qué condiciones deja Cuitlagua García a Rocío Nale el estado de Veracruz. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, estoy en la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Aquí se concentran los tres poderes de gobierno y aquí precisamente fue donde empezó la historia de este político, bueno, que digamos que en ciernes todavía, porque todavía no es político como tal, pero se ganó una gubernatura, ganó una diputación también, y bueno, pues de ahí brincó a la gubernatura y de ahora pues se va como funcionario de Senagas. ¿Qué ha pasado con Cuitlagua García? Que como gobernador de Veracruz, bueno, pues hubo muchas controversias con él, así como lo describes, pues hubo pues confrontaciones hasta con los medios de comunicación por algunos errores de su administración que pues se traducían en críticas que él trataba de defender, pero a veces pues no era posible y pues se enojaba y entonces arremetía en contra de los medios de comunicación, como que precisamente la seguridad, precisamente el sistema de impartición de justicia, el tema de esta prisión preventiva oficiosa que comenzó aquí en el estado de Veracruz, siendo un tema polémico y que, bueno, pues se convirtió en un arma para la detención de personas que estaban en la política y que eran adversarios del gobierno de Morena y que, bueno, pues sospechosamente eran detenidos. Entonces, pues era cuestionable el tema de esta prisión preventiva oficiosa que se convirtió en el arma principal de esta administración estatal que se acabó en el 30 de noviembre y que dejó un legado, digamos que no muy bueno para Morena, aunque ahora pues ensalzan este tema de que se va a Senagas y que esta es una muestra de que hizo un buen trabajo, pues la verdad es que aquí todavía se sigue cuestionando. ¿Cuál fue el mérito, no? ¿Cuál fue el mérito para llevarla a una dirección? ¿Cuál fue el mérito? Todavía nos lo seguimos preguntando acá porque lo que hemos cuestionado entre los políticos y entre los partidos es que, bueno, pues cuál sería el mérito que hizo que llegara Cuitlagua García a este cargo y pues incluso gente de su partido sigue preguntándose cómo es que llega y llega de una manera pues tan lícita, dicen ellos que hasta pues reconocido por la propia presidenta sí. Claudia Sheinbaum, ¿no? Diciendo que yo bueno, no sabía y decía como justificación que es un ingeniero, que es un catedrático y el tener ingeniería pues en automático justifica el hecho que se vaya como director del Senagas. Y a pesar, fíjate, de que hubo en este momento promesas de rehabilitación de carreteras, construcción de nuevas vías, el Estado pues solamente vio un deterioro progresivo de las carreteras con caminos en malas condiciones que afectaron tanto a los habitantes locales como al desarrollo económico de la región. El rezago en obras viales y la falta de mantenimiento provocaron pues un aumento en los accidentes, una baja en el turismo, se resintió la calidad de vida de los ciudadanos. En las zonas turísticas obviamente pues tuvieron una preocupación porque pues en los últimos tiempos había pues ciertas dudas para llegar al estado de Veracruz. Hubo un cierto repunte en este fin de año y eso, bueno, pues hay que agradecérselo a todo el entusiasmo que le pusieron la iniciativa privada y las organizaciones. Oye, Lourdes, entonces ustedes que cubren, que están más cerca del gobierno de Veracruz, era como decimos coloquialmente de mecha corta el mandatario, el exmandatario. Muchas veces hubo confrontaciones con él en diferentes formas y en diferentes temas, y principalmente por la inseguridad.
ese era uno de los temas, digamos, torales y que fue más sensible. Y en su administración hubo muchas veces en que se le preguntó, bueno, pues es que hubo secuestros, hubo aquí, hubo allá, y siempre anteponía el hecho de que pues con los anteriores gobiernos no había esos cuestionamientos. Claro que los había, pero en ese momento su defensa era el ataque y eso era lo que él arremetía en contra de los medios de comunicación. Y obviamente pues no fue el único tema, también claro. El tema de la salud Sí, era también un tema tremendo, porque no había medicinas, porque los hospitales estaban en malas condiciones. Él se defendía diciendo que habían abierto más hospitales, que estaban construyendo más, incluso decía que habían restaurado algunos que se habían quedado. Efectivamente, las anteriores administraciones no es que fueran un dechado de virtudes, claro. pero pues también el hecho es que ellos iban a ser diferentes. Así es, sobre todo porque se le cuestionó mucho a Javier Duarte, que está detenido, en el tema, por ejemplo, pues muy sonado de cambiar los sueros a pequeños con cáncer, el tema también, por ejemplo, de amenazar a los periodistas, por mencionar solo algunos, son muchos, pero ellos advirtieron, llegaron con esa consigna, no a la corrupción, nosotros somos distintos, pero al parecer, pues simplemente es el gatopardismo, que nada cambia para que todo siga igual, ¿no? Efectivamente, nada cambió y todo sigue igual. Y lamentablemente el tema de las desapariciones no se frenaron. Había de por medio policías involucrados, y es en este momento cuando apenas se está viendo el tema de las sanciones. Ya hay detenciones, ya hay por ahí algunos policías ya sentenciados, pero en toda la administración de García Jiménez pues no hubo una declaratoria de que hubiera policías sancionados y que se exhibiera lo que había pasado con ellos. Cuestionábamos y no sabía. Finalmente, Lourdes, se dice desde el centro, desde acá, desde la capital del país, pues cómo es posible que enemigos acérrimos como son los Yunes del PAN, ahora pues por la bendición del Senado, sobre todo, me refiero a Miguel Ángel Yunes, a su hijo, pues enemigos acérrimos de Rocío Nale, pues ahora se pasen a las filas de Morena. ¿Cómo lo perciben ustedes como veracruzanos? Acá tenemos digamos que es como la sorpresa, ¿no? Del sexenio, que pues una persona tan encumbrada como Rocío Nale tenga a sus adversarios ahora siendo pues prácticamente apapachados por la cúpula de Morena allá en la Ciudad de México, y precisamente en el Senado, y precisamente con Adán Augusto López Hernández, que es pues uno de los principales actores políticos en este momento con Morena. Y bueno, pues hace unos días le preguntábamos precisamente a Rocío Nale cómo era la relación de ella con Adán Augusto, el senador, y nos decía que no, pues que era muy buena, muy cordial, que ella incluso había recibido mucho apoyo del senador durante la construcción de la refinería que no refinaron, la de Dos Bocas. Y entonces, bueno, pues ella dice que todo está bien, solamente el prietito en el arroz son los Yunes. Ella no los va a recibir en el estado de Veracruz, pero pues parece que ni les hace falta. Pues ya sí, tienen sí, allá sí. todo el apoyo. Sí, así es, pero bueno, ya veremos, pobre Veracruz. Muchísimas gracias, Lourdes López, excelente tarde. A la orden, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.